Muy buenos días. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Jesús haría cuando se sintiera triste? Usualmente nunca pensamos que Jesús también experimentó la tristeza. Y por supuesto que la experimentó, pues Él es un humano igual que tú, igual que yo, excepto en el pecado. La diferencia, y creo que es importante que nosotros podamos distinguir esto, es que tristeza no es lo mismo que depresión. Ahí sí estoy de acuerdo. Jesús nunca experimentó la depresión porque su vida tenía un propósito, pero sí experimentó la tristeza. Y lo sabemos porque, por ejemplo, cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro, sabemos que también Jesús experimentó una especie de coraje o de celo interior cuando expulsó a los vendedores del templo. Sabemos, por ejemplo, que también Jesús experimentó miedo o una especie de angustia cuando estaba orando en el huerto de los olivos, cuando le dice a Dios, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús era un humano y hay que verlo humano, de carne y hueso, como tú y como yo. Y creo que esta pregunta es muy válida. ¿Qué haría Jesús cuando empezaba a sentir tristeza? Digo, hemos visto a Jesús que lleno de gozo exclama al Padre, ¿verdad? Alabanzas, ¿verdad? Te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos. Dice el texto que Jesús lleno de alegría. Pues sí, si experimentaba la alegría, también experimentaba la tristeza. Pero ¿qué haría Jesús cuando experimentaba la tristeza? Escuchemos con atención el Evangelio el día de hoy. Como te lo he dicho en otros momentos, en los detalles es donde se nos va a facilitar aplicar esos detalles a nuestra vida diaria. Conocemos ya el mensaje general del Evangelio, pero no es solamente intelectual, hay que tratar de aplicarlo a nuestra vida. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los peces y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Seguramente el día de hoy, si escuchas otras reflexiones del Evangelio, se van a enfocar en la multiplicación de los panes. Y seguramente van a decir cosas muy hermosas, ¿verdad? Puedes ver otros videos y yo he reflexionado sobre la importancia de ponerle incluso nuestra pobreza a los pies de Jesús y Él va a multiplicar todas las cosas que tengamos. La necesidad de ser obedientes. Pero quiero volver a la reflexión inicial. ¿Qué hacer cuando experimentamos tristeza? Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, y Juan el Bautista no era cualquier persona para Jesús. Juan el Bautista era aquel profeta que Jesús escuchó muchas veces. Era aquel profeta al cual Jesús se acercó para recibir un bautismo de conversión. Juan el Bautista era aquel profeta que al bautizar a Jesús fue el momento en donde el cielo se abrió y bajó una paloma, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Juan el Bautista
fue aquel que señaló a Jesús diciendo, Él es el Cordero de Dios. Es decir, Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, el primo de Jesús, y ya desde el vientre de la madre, Juan el Bautista brincó de gozo al escuchar el saludo de María. Es decir, sabemos que la relación que tenía Juan el Bautista y Jesús era estrecha. Es completamente normal que Jesús se haya sentido un poco triste al saber que había muerto. Y eso no significa falta de fe. Falta de fe es cuando ya entras a la depresión, cuando te ensimismas en ti mismo y no sales de ahí. Lo he dicho en otras ocasiones. Se vale llorar por la muerte de un ser querido. Por supuesto, Jesús mismo lloró por la muerte de Lázaro. Se vale llorar. Lo que no se vale es permanecer en el llanto como Magdalena. A eso no se vale. Porque cuando tú lloras mucho por la muerte de un ser querido, llega un momento en donde no queda claro en qué momento dejaste de llorar por el ser querido y empezaste a llorar por ti mismo. Porque a veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos que ya no le lloramos al ser querido, sino a cuán miserable yo soy ahora que no lo tengo. Pues ya no estás pensando en el ser querido, sino en ti. ¿Qué hizo Jesús cuando se enteró de la muerte de Juan el Bautista? Buscaba un lugar solitario. ¿Para qué? ¿Para ensimismarse? ¿Porque no quería oír a nadie? ¿Porque se iba a entrar en una depresión? No, para nada. Y lo digo con toda la firmeza. Él buscaba un lugar solitario para abrir más su corazón a Dios. ¿Y por qué estoy seguro de esto? Sí, la Sagrada Escritura nos dice en muchas ocasiones que Jesús buscaba lugares solitarios para orar al Padre. Ya fuera en la madrugada o muy avanzada la noche, vemos a Jesús buscando la oración. Incluso cuando sentía la angustia de la muerte, un día antes de la crucifixión, vemos a Jesús que entra en oración en el huerto de los olivos. Se aleja incluso un poco de los discípulos para orar a solas. Este no era la excepción. Buscaba un lugar solitario para orar, para abrir más su corazón, porque la tristeza suele hacer que te encierres. Y Jesús lo que quiere es abrir su corazón. De tal manera que cuando la gente llega y que Jesús los ve a todos necesitados como ovejas sin pastor, Jesús no huye, Jesús los sana, Jesús se da a ellos y se preocupa por ellos, incluso hasta del pan natural, del pan físico. La mejor forma de salir de la depresión es orando y ayudando a los demás. Ten la seguridad que allá afuera hay alguien que te necesita. Ten la seguridad que allá afuera hay alguien que está esperando por ti. Quizás no una multitud como la de Jesús, pero hay gente que te necesita, que necesita una mano, que necesita una palabra, que necesita que lo acompañes. ¿Por qué encerrarse en uno mismo cuando tenemos que salir, que ayudar a los demás? Voy a contar una historia ahorita, siempre la digo después de la bendición, pero esta historia es muy hermosa. Se trata de que en una guerra, ¿verdad? Un soldado regresa al campamento y se da cuenta que no había regresado su mejor amigo. Y le pide permiso al general para ir y buscar a su amigo, que se había quedado allá en el franco, al frente de la batalla. Y el general le dice, no vaya, porque seguramente ya ha de estar muerto y no quiero perder a otro soldado. Aquel se quedó muy dolido con esas palabras y fue a buscar a su amigo. Después de un tiempo regresa con el cuerpo de su amigo en brazos y él mortalmente herido. El general al verlo le dice, mira lo que hiciste, te dije que no fueras, ahora he perdido a 2 en lugar de 1. Dime, ¿valió la pena que fueras a buscarlo? Y aquel soldado le dice, sí, mi general, valió la pena, porque antes de morir me dijo, sabía que tú ibas a venir por mí.
Cuando nosotros nos ensimismamos en nosotros mismos, no nos damos cuenta de qué tan importantes somos para otros y qué tanto bien podemos hacer para otros. Se vale tener momentos de tristeza. Lo que no se vale es caer en la depresión. Eso sí que no. La depresión no es para los cristianos. Y este Dios que nos ama con locura, que nos ama con amor, este Dios que hace nuevas todas las cosas, te bendiga el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un excelente día.